Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un dúo, ella cantante, él guitarrista, ambos cultores del blues, del gospel y de muchísimos ritmos americanos que han mezclado en sus diferentes discos, y justamente ahora están presentando su último álbum, Back to the Roots, que van a estar presentando el próximo 7 de junio a las 22:30 en La Dama de Bolini, en Pasaje Bolini 2281. Esto va a ser a las 22:30. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestros invitados de hoy? Bueno, buenas noches. Siempre pensé que hay una relación directa entre la religión, el desarrollo social, la concepción del Estado, los derechos del individuo y el progreso de las naciones. Entre tantos conceptos, me ha llamado la atención la vinculación de la música, los músicos, la adscripción de los pueblos y sus iglesias, sobre todo en el campo del cristianismo no católico. Estas iglesias surgieron durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, impulsadas por figuras como Martín Lutero, Juan Calvino. Las iglesias protestantes se caracterizaron por la doctrina de sola escritura, o sea, solo la escritura, y un mayor énfasis en la fe individual. Es en esta fe individual y en el sentido del éxito como valor primordial del acercamiento a la plenitud religiosa que permitieron y coadyuvaron a las doctrinas liberales, al industrialismo y a la expansión musical de las corrientes migratorias y de los movimientos libertarios de la población negra de los Estados Unidos. Tanto el gospel, que en inglés sería evangelio, y el blues, como formas musicales populares surgidas entre la población afroamericana del sur de los Estados Unidos de América, fueron parte de este fenómeno particular que dio al andar el jazz y sus singulares características de creatividad individual y derroche de virtuosismo instrumental. Hoy en esta noche, en Letras y Corcheas, nos visita una singular y acreditada pareja de músicos de renombre internacional con los cuales poder ahondar los caminos de una musicalidad tan rica. Buenas noches, Vivian Dallas y Marcelo Ponce. Es un placer poder contar con ustedes en nuestro programa. Hola. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, gracias por la invitación. Para nosotros también es un honor y un placer estar acá. Así que bueno, hice una introducción. No, perdón, vamos a disfrutar del momento.
hice una introducción bastante somera sobre un tema de la cual soy lego, por no decir burro, ¿no? Claro. O sea, sé de todo un poco y de poco y de todo nada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es el gospel? ¿Qué relación hay con el blues? Con las diferentes corrientes del ragtime, el jazz. ¿Qué relación hay con la religiosidad? ¿Qué relación hay con la negritud en el basamento? Y sobre todo eso, cómo todo eso llega a dos argentinos que de pronto sienten y se manifiestan a través de la riqueza sonora, tanto instrumental como vocal, de estas prácticas. Bien, bueno, gospel, la palabra propiamente dicha, en el sentido más literal, es una contracción de las palabras Gods y spell, ¿no? Godspell, que sería la palabra de Dios o el Evangelio, podríamos decir, ¿no? Con lo cual, si nos atenemos a esa definición más estricta, podríamos decir que el gospel es música que narra de alguna forma historias de la Biblia. Ahora bien, la música religiosa en lo que es los afrodescendientes, afro-norteamericanos, surge previamente a lo que conocemos como gospel, surge con los famosos despertares religiosos allá por el 1700 y con la necesidad tal vez de los afrodescendientes de tener un punto o un núcleo de pertenencia. No tenemos que olvidar que cuando llegan los primeros esclavos, aproximadamente en 1619, ¿no?, a la zona de Virginia, de ahí en más se venden y los esclavos son trasladados a distintos lugares del sur, con lo cual se rompen adrede, ¿no?, todo vínculo familiar en pos de preservar un estadio de no levantamiento, podríamos decir, o de no sublevación o de sumisión, ¿no?, de estos esclavos, con lo cual se rompe todo lazo posible. Y entonces los afrodescendientes encuentran de alguna manera en la religión la posibilidad de un núcleo de pertenencia. Estas primeras manifestaciones las conocemos como spirituals. Y ahí, bueno, aparece una gran diferencia con lo que es el gospel, ¿no? Los spirituals son canciones cantadas grupales, sin un arreglo coral, que narraban alabanzas a Dios y no necesariamente textos bíblicos. Con lo cual, nosotros tenemos, a partir después de la Guerra de Secesión, o sea, después de 1865 en adelante, y con la posibilidad de los afrodescendientes de acceder a las universidades, en la formación de pequeños cuartetos masculinos, entre los que se destaca los Fisk Jubilee Singers, que ahí empiezan a transitar arreglos vocales de cuarteto. O sea, las primeras manifestaciones de gospel son de cuartetos vocales masculinos, ¿no?, 2 tenores, un barítono y un bajo. Y a partir de ahí podemos considerar de alguna manera el nacimiento del gospel. Hay ciertas diferencias, ¿no? O sea, los spirituals son rurales, los spirituals son alabanzas a Dios, el gospel tal vez es más urbano, el gospel narra textos de la Biblia, el gospel tiene un arreglo vocal mientras que los spirituals no. Son más espontáneos. Son más espontáneos. Yo siempre hago la analogía entre la música previa al sistema tonal dentro de lo que es la música académica, ¿no? La música previa al sistema tonal, la música gregoriana o incluso los motetes, ¿no?, de Palestrina o distintas músicas previas al sistema tonal, estamos hablando previo al barroco, previo al 1600, que son, o sea, la armonía es una consecuencia de la melodía en esas músicas, ¿no? Es decir, hay líneas melódicas que se transitan con el contrapunto famoso modal que generan acordes y uno saca una foto vertical. Pero en la armonía tonal ya
en el barroco podríamos decir, y se asienta en el clasicismo, el sistema tonal, ¿no? Siglo XVIII, ahí lo vertical condiciona lo horizontal, es decir, yo tengo armonías que me condicionan las melodías. Yo digo que, bueno, lo primero podemos hacer una analogía con los spirituals y lo segundo con el gospel. El gospel hay un arreglo, o sea, hay un ministro de música que dice, bueno, vos vas a cantar esto, vos vas a cantar esto otro. Entonces, hay determinadas melodías que responden de alguna forma a una armonía, entonces lo horizontal es consecuencia de lo vertical, a diferencia de en los spirituals donde lo vertical es consecuencia de lo horizontal. Hay que tener en cuenta que en ese trayecto, digamos, pasaron unos 200 más años, ¿no? 200 años o más, en esa tradición, desde que pasaron de esclavos a la libertad, de esclavos a pasar a tener sus trabajos o sus posibilidades laborales de manera independiente, y a la vez este proceso que se va dando respecto del lenguaje, respecto de todas las manifestaciones culturales, y se suma entonces para el 1800 esta influencia de la música europea de ese momento que hablaba Marcelo del clasicismo. Sí, y también esta consideración de que los spirituals son como alabanzas grupales, es decir, todos pedimos algo, y el gospel está más en relación con esto que vos narrabas cuando abrieron ahora el programa, en esta introducción que hiciste, de un rezo como más individual, ¿no? O sea, las letras de los gospels, Take My Hand, Precious Lord, Take My Hand, Send Me, Lord, no hay una cosa más de individual, de pedido individual. Y de contar la experiencia personal de esta revelación de Dios en la vida, en la tierra, digamos, ¿no? En los spirituals hay como una promesa de salvación después de la muerte, en cambio en el gospel hay como un paraíso terrenal, esta presencia de Dios en la tierra. Entonces los cantos son como más alegres, hay una manifestación más de alegría, de decir, bueno, tengo a Dios en mi vida. Esto respecto de estas canciones de índole religioso, ¿no? El blues es otra historia. Claro, el blues es otra historia porque, bueno, el blues sería la parte secular, ¿no?, de este asunto. Ya no religioso. El punto es que la raíz musical es la misma para ya sea los spirituals, que son anteriores en el tiempo al gospel, y el blues, la raíz musical es la misma. De hecho, Led Belly decía, métete en una iglesia, cántales un blues y no se darán cuenta, aludiendo a que la música es parecida, ¿no? O sea, es la misma raíz. Entonces, no se van a dar cuenta, como que si uno no presta atención a la letra, perfectamente podría confundir un blues con un spiritual, sobre todo los spiritual más de country blues, o sea, lo que llamamos más el country gospel, o los más tradicionales. Los más tradicionales, hay una relación musical porque muy similar, porque el gospel, tanto la música religiosa fue con el tiempo cambiando, no diría evolucionando, sino cambiando, ¿no? Porque se fue adaptando a las músicas de las épocas, en pos de atraer a las juventudes del momento. En los 40, o sea, sonó cuarteto vocal en los 20, a cuarteto vocal ya más jazzístico en los 30, sonó a swing en los 40, sonó a rock and roll en los 50, sonó a soul en los 60, sonó a música disco en los 70 y sonó después funky en los 80, hip hop en los 90, y hoy día suena trap, suena lo que está de moda, ¿no? En las iglesias uno puede encontrar otro tipo de estilos musicales con letras religiosas, que son parte del gospel. Claro, mientras que el blues permaneció en su formato, más allá de que después de los 60 hubo un blues en modo menor y eléctrico. Bueno, el eléctrico aparece ya un poco antes, ¿no? En los 40, pero digo, el modo menor en el blues por ahí aparece en el revival más. Mantiene esa estructura de 12 compases más apegada al folclore que lo vio nacer, ¿no? Podríamos decir que en su origen ambas son músicas folclóricas, ¿no? Perdón. Vamos a poner en música. Vamos a poner en música. Maravillosa. Me quedaría 2 horas escuchándolo porque creo que hace falta una clase así. Realmente creo que aprenderíamos muchos a entender, por ejemplo, ¿no? Muy bueno. Gracias.
Bueno, No, vamos a poner en música toda esta explicación para que la gente entienda de qué trata toda esta teoría e historia del gospel, del blues y de la música afroamericana. Vamos a escuchar uno de los temas que Viviana Dallas y Marcelo Ponce eligieron para esta noche de Letras y Corcheas, I'll Take You There, en la versión del dúo Dallas Ponce con The Salmonets. I know a place ain't nobody crying, ain't nobody worried, ain't no smiling faces, lying to the races. Help me, come on, come on, somebody help me now. I'll take you there. Help me, oh, I'll take you there. Help me now. I'll take you there. Oh, I'll take you there. Oh, mercy. I'll take you there. Oh, I'll take you there. I'll take you there. Oh, oh, let me take you there. I'll take you there. Escuchábamos al dúo Dallas Ponce y junto con The Salmonets interpretando el tema I'll Take You There, tema que forma parte de un single que acaban de lanzar hace muy poquitito y que van a estar presentando junto a su trabajo Back to the Roots el 7 de junio a las 22:30 en La Dama de Bolini, en Pasaje Bolini 2281. ¿Por qué este tema? Vamos con dos preguntas en una. ¿Y qué diferencias hay entre estos dos proyectos que están haciendo paralelos? ¿Sí? El dúo Dallas Ponce y el dúo Dallas Ponce and the Salmonets. Bueno, el tema I'll Take You There es un tema de Al Bell. Al Bell, entre otras cosas, fue como presidente del sello Motown y también estuvo en determinadas circunstancias de la música afro-norteamericana, pero bueno, fue también creador del sello Stax Records, ¿no? Y productor de los Staple Singers. I'll Take You There es un tema de los Staple Singers con las Salmonets, que son Camila Teodori y Paloma Escasano. Nosotros armamos este grupo que en sus orígenes fue más grande, pero bueno, quedó como formato de cuarteto, donde en su mayor parte recreamos el repertorio de los Staple Singers. Y bueno, en la última gira que hicimos a Estados Unidos en octubre del año pasado, tuvimos la chance de conocer a Al Bell en persona. Al Bell tiene 84 años y lo pudimos conocer en Arkansas, cuando estuvimos tocando ahí en el Arkansas Country Blues Festival. Y estuvimos conversando con él, charlando, y quedó sorprendido por la idea esta de que dos argentinos estuvieran recreando la música de los Staple Singers. Y bueno, I'll Take You There es un ícono porque es de las canciones más vendidas de los Staple Singers. O sea, fue muy popular y calculo que la más famosa. De hecho, creo que en el sitio de Staple Singers, si uno se fija, es la que está primero con más reproducciones, ¿no? Y habla un poco... ¿Del año 72 puede ser? Sí, creo que sí, en 1972, sí. 72. Sí, sí. Y bueno, es muy icónica la canción, ¿no? Porque habla de toda una búsqueda de pérdidas. ¿Y qué diferencia hay entre estos dos proyectos? Entre cierto, el perdón. dúo solo y el dúo más las Salmonets. Bueno, en principio lo vocal. Hay una diferencia en cuanto a el grupo con las Salmonets. Buscamos esta idea de cuarteto vocal fundada principalmente en estas estéticas de los Staple Singers, pero también a veces hacemos versiones de temas de los Beatles o de Elvis, siempre dentro de esa búsqueda de los Staple Singers,
que tiene como una connotación más down home, ¿no? Por un lado son urbanos, por un lado son rurales, entonces tenemos esa búsqueda. Y el dúo, nosotros nos dedicamos más al country blues o al vintage gospel, o sea, como dúo, ¿no? A este sonido más rural por momentos. El blues de los años 20, 30. Claro. Y también a veces tocamos con banda, con Sebastián Casacho y Martina Cuevide en contrabajo y batería respectivamente, donde recreamos también blues de los años 40, pero bueno... esa ya es la Dallas Ponce Blues Band. Claro, que esa es la Dallas Ponce Blues Band. Digamos que Dallas Ponce es como una marca, podríamos decir, que de alguna forma u otra trata de gestar distintos proyectos dedicados a rescatar la música afro-norteamericana en sus diferentes vertientes, ¿no? Estuve escuchando varios CD anteriores. Debo decir que en estos días he escuchado muchísima música de ustedes. Lo más triste del caso es que no sé con qué cosa quedarme porque me han sorprendido. Pero me sorprendió un CD de ustedes del año 2009. Yo de inglés sé nada y nada, así que si pronuncio mal, disculpen, pero hace como que un porteño habla en inglés que no sabe. Bueno, Just Sinners. ¿No? Sí, Just Sinners. Bueno, sí. Just Sinners, precisamente. Y en ese recrean, sobre todo, la música de Kansas Joe McCoy, ¿no? Sí. ¿A qué se debió esa insistencia de 12 temas de este gran músico, porque es un músico paradigmático dentro de la música del blues, ¿no? Y sobre todo también del rock, incluso, que fue tomado por muchos? ¿Por qué? En ese disco tenemos canciones de varios autores y la búsqueda ahí en ese disco fue de alguna manera mostrar distintas de estas vertientes que decía Marcelo de la música afro-norteamericana, desde algunas cosas más eléctricas y más urbanas a lo más tradicional. Inclusive en ese disco tenemos algunas canciones de blues y otras que tienen que ver con el espiritual y con el gospel. Hay un poquito de cada cosa. O sea, si alguien quiere conocernos, en ese disco hay elementos de todas las posibilidades de estos estilos afro-norteamericanos, y un poco la idea era esa, buscar distintos autores que pudieran darnos la posibilidad de expresar todas esas estéticas en relación a la música afro-norteamericana. Sí. Bueno, Joe McCoy y Memphis Minnie son compositores y músicos que nos gustan mucho, son parte, sobre todo Memphis Minnie, del repertorio con el que nos iniciamos en esta música de blues afro-norteamericana. Igual que de alguna manera era volver a la fuente. ¿No? Igual que ¿Cómo? ustedes, marido y mujer. Exacto. Claro, sí, era un matrimonio, Memphis Minnie con Kansas Joe McCoy. De hecho, a veces Black Amaya, cuando nos llamaba a casa, dejaban el mensaje y saludos a Memphis Minnie. Decía que ella cantaba muy parecido a Memphis Minnie, que le había sacado los giros de Memphis Minnie. Saludos a Memphis, decía. Cuando nos dejaba en el contestador algún que otro mensaje. Así que... Ahora, en ese CD, me recalo un poco más, ese es el único que escuché, no escuché todo el repertorio de ustedes porque tendría que estar una semana y media, más o menos. Pero tocan llevan 2 temas en castellano, sí. ¿no? Que uno es, creo que es La Hiena y Tu Manera de Amar, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo fue eso? Él, el compositor. Yo soy compositor también, y entonces esos 2 temas pertenecen a una serie de canciones que yo he compuesto a lo largo de mi carrera. De hecho, hay un disco mío también subido ahí en Spotify que tiene 15 canciones en castellano, pero que también transitan baladas, otro tipo de estéticas, no tan relacionadas quizás con la música afroamericana. Algunas cosas más pop también, podríamos decir.
o más rock pop si querés, más enrolada en una línea más Bob Dylan o más para ese lado, más JJK. Pero como La Hiena y Tu Manera de Amar tenían como una impronta bluesera, por decirlo de alguna forma, decidimos incluirlas. En En el último disco de 100 años de blues grabado hay también 2 canciones mías, que una es Cuando Venga el Tren, que es una canción que cantábamos en el año 92 con el grupo Uvas Amargas, porque nosotros en los 90 fuimos Uvas Amargas, que hay un montón de cassettes y cosas grabadas que no están en Spotify, ¿no? O sea, hay toda una vida antes del 2009 que no está en Spotify, que tiene mucha música grabada en cassettes que vendíamos en los conciertos, después algunos CDs que también editamos de manera independiente y que se vendían en los conciertos. Lo que está en Spotify es de nuestro transitar con EPSA Music en adelante, ¿no? El 2009 fue ese disco que vos nombrás, que también nosotros queremos mucho, es nuestro primer disco con EPSA, la compañía EPSA Music, que bueno, dicho sea de paso, agradecemos profundamente a EPSA toda la difusión y todo lo que nos ha brindado, porque fue un salto cualitativo importante para nosotros. Pero bueno, está Cuando Venga el Tren y vos decís. Y la idea de incluirlo era, bueno, también mostrar una perspectiva en español de lo que también uno puede hacer, ¿no? Tanto Tu Manera de Amar. Tu Manera de Amar es un tema muy viejo también, del año 90. Y La Hiena es un tema un poquito más acá, que es un poco una canción de protesta, ¿no? La Hiena narra un poco... yo, digamos, sí, 2000, sí, lo hice el tema del 96, 97, cuando un presidente, un tipo que después fue presidente era jefe de gobierno, y un día yo lo vi en la tele y se reía, ¿viste? Y yo digo, ¿de qué se ríe este tipo, no? Francamente, ¿de qué se ríe? Entonces digo, parece una hiena. Y ahí me senté, entonces empecé a escribir, me empezaron a venir los versos, ¿viste? Aunque la hiena no ríe, aunque te quieran robar, la reina de corazones. Y empecé a escribir, y lo compuse ahí en un rato y bueno, después se grabó. Hay otra versión de La Hiena en este disco que te digo en castellano, que es otra versión un poquito más todavía pesada que la que está en ese disco. Pero bueno, es un tema que quiero mucho. Después estuve escuchando. Estamos conversando con Viviana Dallas y Marcelo Ponce. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Shake 'em on down. Ah, don't stop going, Papa. Master, shake 'em on down. Too much of jelly to be thrown away. Save this jelly for summer, rainy day. My dog, hurry home, shake 'em on down. Ah, don't stop coloring, Papa.
Master ain't shaking on down. Fix my soup and let me go to bed. This wine lining down go to my head. Master on the room, shaking on down. Ah, don't stop coloring, Papa. Master ain't shaking on down. Escuchábamos al dúo Dallas Ponce interpretando Shaken Down, tema que forma parte de su último disco Back to the Roots, que estarán presentando este próximo 7 de junio a las 22:30 en La Dama de Bolini, pasaje Bolini 2281. De vuelta, dos preguntas en una. La primera es ¿por qué escogieron este tema para este nuevo disco? Y la segunda, recién hablabas un poco del blues y del blues en castellano, que también en los 90 y principios de los 2000 estuvo mucha fuerza con muchas bandas famosas que fueron pasando, incluso con solistas, estaba Papos Blues, Memphis la Blusera, la Mississippi, o sea, había mucha movida de blues, podríamos decirlo, masiva, que tocaban en obras, o sea, y que se hizo mucho. ¿Y cómo está hoy esa movida del blues? Mira, en los 90 hubo toda una movida de la cual tenemos la suerte y el honor de ser parte con Uvas Amargas. Nosotros en los 90 éramos Uvas Amargas con un cuarteto y a veces quinteto. Y bueno, había todo un circuito además de los grandes teatros que involucraba al Samovar de Rasputín, al Teatro de la Piedad, o sea, ya que se llamaba El Subsuelo, o sea, había el Cotton Club, Oliverio, Liberarte, o sea, había todo un circuito yo lo emparento mucho con ese circuito TOBA de los años 20, pero había como un circuito de blues donde bandas que tal vez por ahí no, como la nuestra, que por ahí no era para un obras, pero teníamos ahí una presencia, y había muchas bandas, ¿no? Desde la Napolitana, que era la banda de Napo, hasta, no sé, los Tickets. Hay todo un disco del Samovar donde están las bandas estas, ¿no? La Bolsa, había un montón de bandas, ¿cómo se llamaba? De Hernán, La Vieja Ruta. Había un montón de grupos en los 90 que siguen sonando hoy día, pero había como todo como un núcleo de gente que giraba y que estábamos como más, si querés, interconectados. Las Black and Blues, obviamente, ¿no? Las Black and Blues que fueron, digamos, también, ¿no? Nosotros hicimos sonido a las Black and Blues durante todo el under, le hicimos sonido hasta que se grabó el primer disco de ellas, les hicimos sonido en los bares, Vivi les hacía sonido y girábamos con ellas también. Y era toda una movida, había una efervescencia que yo creo que del 2000 para acá se desvanece, y hoy día hay como una cosa más de autogestión, pero tal vez más dispersa, ¿no? Capaz que un poco más atomizada, ¿no? No volvió nunca yo diría, esa magia que hubo en los 90, ¿no? Estaba la facilidad también, en esa época había salido recién, hacía poquito tiempo, el sí de Clarín, que uno podía publicitar y era accesible, poner un destacado, poner un aviso, entonces la gente se enteraba, era bastante fácil eso en ese momento. Y estuvo buena esa movida, la verdad que la recordamos con mucho cariño. Sí, mucho afecto porque estaba bueno. ¿Y cuánto influyó antes de preguntarte por el tema, ¿y cuánto influyó en eso? Que en esa misma época también fue un momento de llegada de los grandes íconos del blues que estaban en sus últimos años, ya eran mayores. Recordar las múltiples venidas de B.B. King y de un montón de músicos de blues estadounidenses que venían también para aquí, y obviamente hoy ya la mayoría de ellos ya no están, ¿no? Sí, porque vino Taj Mahal, Jimmy Rogers, Honey Boy Edwards, Albert Collins, que los íbamos a ver.
Era un estímulo. Era una época con un dólar a 1 donde era más fácil que pudiesen venir músicos extranjeros y obviamente fue un gran estímulo porque a veces pasaba, nosotros hacíamos sonido en esa época también, además de tocar con Uvas Amargas, y por ejemplo un día le estábamos haciendo sonido a Luis Salinas y de repente aparecieron todos los músicos de Paquito de Rivera, viste, a las 4 de la mañana en el subsuelo y se pusieron a tocar hasta las 7 de la mañana. Que venían de tocar del Gran Rex. Estábamos en el Samovar y cayó Papo con la banda con la que había estado también, no me acuerdo si en el Gran Rex o en el Ópera, y había venido con una banda también de músicos extranjeros a tocar ahí. Claro. Y estaba súper interesante. De repente estabas en el camarín del Samovar y de repente al lado lo tenías a Pajarito Sauri, a Pincheski y por ahí un músico que había venido afuera que lo había traído Papo. Entonces el Samovar era una caja de Pandora, ¿viste? Podía pasar cualquier cosa. Entonces era muy interesante porque era una interacción no solo de poder ir a verlos a un teatro, sino de tenerlos al lado, ¿viste? En el camarín del Samovar. Era como todo muy bizarro, ¿no? A la vez. O sea, pero a la vez era genial, era maravilloso. Ahora sí, ¿por qué el tema? ¿Por qué escogieron el tema? Bueno, el tema, digamos, hay esa parte de la música que, digamos, a uno le pega y no sabe muy bien por qué. Era una canción que yo ya venía escuchando hace un montón y que me gustaba y que decía en algún momento la voy a cantar. Y sobre todo por el compositor, Bukka White es un blues singer muy interesante para mí. Sus fraseos y su forma de la parte rítmica y este tema en particular tiene una melodía cantando la séptima, o sea, me resultaba atractivo a mi emotividad y nada, me di el gusto de cantarlo, que ya hacía rato que tenía ganas. Es un tema que me gustaba mucho. Pues es que cuando están hablando sobre los reductos, los circuitos, las zonas donde se reúnen, ha pasado lo mismo con la literatura, por ejemplo, ¿no? Las peñas, las reuniones en los cafés determinados y donde se reunían los escritores y aparecía uno u otro y charlaban y manifestaban y eso iba recreando el mundo de la literatura. Estoy hablando de los años 40, los años 30 y pico, que luego se fueron perdiendo los cafés, se fueron perdiendo las peñas y los lugares de encuentro entre personas que fomentaban las cosas. Lo mismo ha pasado con la música. Yo el otro día hablaba con gente que hace jazz y que hace jazz instrumental. Y he visto acá en Argentina, hoy estoy hablando, ¿no? Que salvo que ustedes ahora me los agarré aquí y me encuentro con que la voz vale, que tiene poder y algo, me he encontrado con que hay una grieta entre el jazz instrumental y lo que hacen ustedes, que es el jazz, el blues y el ragtime y todo eso. ¿Por qué? No sé, que me quedé mudo porque no sabía. Y están duros, hay un elemento... como que durísimo, es como que no hay claudicación. Hay un elemento, por un lado, en relación al jazz, que tiene que ver también con lo urbano, ¿no? Que tiene el jazz y este desarrollo estilístico más complejo, desde la armonía, desde la melodía. El jazz tiene algunos elementos de mucha elaboración. Pero por otro lado, y por eso también hay cultores, digamos, y mucho músico especializado en esos estilos, digamos. Pero por otro lado, la voz humana tiene un impacto emocional y auditivo en las personas. La voz tiene ciertos componentes, uno de ellos tiene que ver con, cuando estamos hablando de cantantes profesionales, que puede estar la presencia de lo que se llama el formante del cantante, que son ciertas frecuencias que están en la voz y que son las responsables de transmitir la emotividad de la voz. Entonces, muchas veces una canción cantada, donde hay un cantante profesional cantando y que tiene este elemento en su voz que puede transmitir más emociones,
es mucho más potente que tal vez el mejor de los instrumentos y el mejor de los instrumentistas, porque le llega directo al corazón, es un estímulo muy potente para el oído humano. La voz de otro ser humano es súper potente. Sí, también hay una cosa que a nosotros nos interesa siempre poner de manifiesto, porque nosotros también somos docentes, ¿no? Entonces, trabajamos enseñando estas cosas, música en general y estas cosas, ¿no? En particular, ahora estamos por lanzar también, el sábado empieza un curso de extensión universitaria en el DAMUS, que depende de la Universidad Nacional de las Artes, sobre gospel, ¿no? Entonces, la idea es que la música afro-norteamericana tiene dos condimentos que a nosotros nos parecen como esenciales. Uno es la situación esta de que nace a capela, es decir, las primeras manifestaciones son vocales, los hollers, las worksongs, ¿no? Todas las canciones de trabajo son netamente vocales, no hay instrumentos, porque bueno, se cantaban en el campo, se cantaban en las plantaciones. Claro, las plantaciones en un ámbito de esclavitud. Y la otra característica es que no fueron pensadas como un hecho artístico en su origen, es decir, son el resultado, primero, de un sincretismo cultural y segundo, de una situación de opresión en donde por ahí la búsqueda del canto responde más a una coordinación muscular para soportar altas horas de esclavitud y de trabajo esclavo. Entonces esta idea de manejar el cuerpo, ¿no? Esta simetría que uno tiene en el cuerpo, manejarla de manera pareja para esforzar una parte y descansar otra. Y eficiente, ¿no? Claro, y que sea más eficiente en pos de soportar, eficiente no en un sentido, o sea, eficiente en el sentido de poder soportar ese castigo, ¿no? Sin tanto deterioro. Y a la vez la expresión de la emoción en esa situación, ¿no? Totalmente. La necesidad de sacar afuera la emotividad que se estaba viviendo de opresión. Exacto, entonces para nosotros eso es absolutamente importante y nosotros tomamos eso como un pilar en lo que hacemos. O sea, más allá de que después le agregamos una batería, si querés, una sección de brass, un coro, lo que fuera, nosotros siempre tenemos presentes estos dos factores a la hora de interpretar esta música. De hecho, a veces, viste, en el instrumento se dice, fíjate cómo canta el clarinete, ¿no? O sea, esta idea del canto siempre está presente en los instrumentos. Yo creo que el canto está por encima, o sea, está como un nivel ahí más arriba donde los instrumentos tienden a llegar, ¿no? Y en un punto tienden a reflejar ese canto de manera lo más fiel posible en pos de reproducir o de alguna manera recrear ese canto prematuro de los esclavos. Sí, aparte el propio blues siempre fue muy cantado ya desde el origen, ¿no? Sí. Si bien hay obviamente blues instrumental, es mucho más fuerte la movida del blues cantado que la instrumental. Es que en su origen las primeras canciones son a capela, como decía Marcé, y luego se le incorpora la guitarra, y entonces era siempre el señor viajero que iba buscando cómo ganarse la vida con su guitarra a cuestas, y era su voz y su guitarra. Eso es la matriz que genera, digamos, el blues, por lo menos el blues rural. Es más, el año pasado fuimos a Estados Unidos, tocamos con Jimmy Dad Holmes, él era el headliner, ¿no? Y uno de los últimos blues singers, claro, de la zona de Mississippi. Claro, podríamos decir que es el último bluesman vivo de Bentonia, ¿no? Y tocamos en Arkansas y vino Jimmy, o sea, en junio tocamos en Bentonia nosotros, pero después en octubre tocamos en Arkansas y Jimmy estuvo invitado y él llegó con una guitarra y nosotros no sabíamos dónde tenía la valija, ¿viste? O sea, vino sin valija. La ropa para cambiarse. Claro, por ahí se la trajo otra persona. De repente aparece todo luqueado en el show. Digo, ¿de dónde? ¿Viste? La pregunta nuestra era, lo vimos llegar sin valijas, ¿de dónde sacó? Y cuando se iba, le preguntamos, y resulta que la guitarra tenía un doble fondo, el estuche, y ahí llevaba la ropa. Él venía solo con la guitarra, ¿entendés? Una cosa increíble. Es eso, el blues es eso. O sea, uno toca blues, ellos son el blues. Totalmente.
Estamos conversando con Viviana Dallas y Marcelo Ponce. Vamos a escuchar el último tema que eligieron para esta noche de Letras y Corcheas, Good Advice. Grandma told me was a good advice. What Grandma told me was a good advice. What Grandma told me was a good advice. If you just keep on going, if you're sure you're right, you straight on and up, you slog with count, a blind my bag by the full head up, a barking dog, we're certainly by, but down on the door will come to the light. You can't tell Obama from your lover, you can't tell the book just looking at the cover. Grandma told me was a good advice. Well, Grandma told me was a good advice. Well, Grandma told me was a good advice. If you just keep on going, if you're sure you're right. A weak brain and an nervous mind cause man a mess and to be left behind. Easy, but if you know anyone is tired, but bad if you go. It just passed before night, just before day, when the car is gone and my heat we surely back. Grandma told me was a good advice. Well, Grandma told me was a good advice. My grandma told me was a good advice. If you just keep on going, if you're sure you're right. If I fall, you found the flame. Escuchábamos al dúo Dallas Ponce interpretando el tema Good Advice, que forma parte de su último disco Back to the Roots, que están presentando este 7 de junio a las 22:30 en La Dama de Bolini, pasaje Bolini 2281. ¿Por qué escogieron este tema para el disco? Bueno, en principio Back to the Roots, el nombre también responde, por un lado, a que estamos haciendo todas canciones que son las raíces del blues, ¿no? Entonces era un poco volver a esas raíces. Y en otro punto era volver a nuestras propias raíces, que con Uvas Amargas tocábamos mucho así, acústico de dúo, country blues, entonces tiene como una doble connotación. Respecto al tema Good Advice, es un tema de J.B. Lenoir, y J.B. Lenoir es un tipo que a nosotros nos gusta mucho porque tiene un montón de canciones de protesta, y bueno, somos protestones. J.B. Lenoir ha escrito muchas canciones sobre la guerra de Corea en su momento, sobre la guerra de Vietnam después, le hizo una canción al presidente Eisenhower, tiene distintas canciones de protestas, canciones de lucha. Y manifestando también la situación de marginalidad, este sentimiento de que si una persona nace negra en Estados Unidos, ya nace con unas ciertas desventajas, y más en la época en la cual cantaba J.B. Lenoir, era realmente saber que iban a tener una vida de marginalidad, de pobreza, etc. Y eso lo ponían las canciones y, bueno, a no todo el mundo le parecía bien. Claro, y además, bueno, hay una cuestión musical, esto que decía Vivi antes, que tal vez uno no sabe tanto por qué ciertas músicas también le llegan. Su voz es muy aguda, y la mía en algún punto también. Entonces es alguien con quien yo bastante empatía hago. Y en Argentina hay como un cierto prejuicio, ¿no? De que tal vez por haber escuchado a Muddy Waters o a ciertos cantantes de blues que tienen voces más graves, hay como un preconcepto de que cantar blues implica tener voces graves. La realidad es que hay muchísimos artistas de blues masculinos que cantan muy agudo, y no es, digamos, es privativo de tener una voz grave cantar blues. Así que sí, cualquier persona puede aprender a hacerlo. Cuando yo escuché a gente como J.B. Lenoir o Skip James, o el mismo Robert Johnson, ¿no? King Solomon Hill, que también grabamos en el disco del 2009, que decía Mario, hay un tema de King Solomon Hill que grabó muy poquitas canciones. Son cantantes muy agudos. Cuando yo descubrí esos discos, la verdad que
digamos, volví a vivir porque, pusiste claro, contento. me puse muy contento porque dije, bueno, puedo cantar blues, qué sé yo, esta gente me avala. No cabe duda de que la brillantez que tiene la voz de un tenor, o sea que las posibilidades que tiene una voz de tenor, puede abarcar cualquier género tranquilamente, sin ningún problema. Y eso de gustar o no, vos sabés cómo es la música. Si un tema te gustó con fulano y de pronto Mengano lo canta, bueno, el tipo se tiene que desenganchar de la idea de que ese tema se cantaba así, y ahí al otro cuesta varias versiones de escucharlo para poder entenderlo. Ahora, yo me planteé, o sea, ya de entrada cuando le hice todo eso, con la Argentina, ¿no? El tango. No es que los quiero obligar a cantar tango, nada que ver. Pero, El año pasado tuvimos que bailarlo. bueno, Allá nos pidieron que hiciéramos que diéramos una charla sobre tango y que enseñáramos a bailar. sabe todo. Pero lo que me extrañó, o lo que me extraña, es esto. El inicio de una conformación musical que nace de la esclavitud, la religiosidad, o sea, la iglesia como centro. La iglesia, estamos hablando no católica, estamos hablando de la iglesia protestante en los Estados Unidos, como centro tanto para la comunidad negra como para todas sus cosas, y de ahí el arrancar a todo un sistema musical riquísimo. En Argentina, exactamente al revés. El tango, que es una de las grandes conformaciones musicales de nuestro continente, ¿no?, nace en los prostíbulos. Es una música prostibularia. Nace también en la interfase entre el suburbio, que va desapareciendo, y lo urbano. Y se incorpora con toda esta melange que se va a transformar luego con instrumentos y con cosas, el tango, que va a ir más a lo instrumental, y cuando incorpora la voz, la palabra y la poesía es prostibularia, es dolorosa, de un montón de cosas de esas, y luego se transforma en popular cuando incorpora el baile, cosa que la música que ustedes cantan y de esa, el baile, digo el baile por decir la danza en esos casos, porque en las iglesias danzan todo, se ve, la voz, el tema está empañado de la religiosidad, ese yo creo, Dios me ama. Cuando hablamos del gospel, sí, porque el blues es secular y tiene un paralelo con el tango. El blues le habla a la bebida, le habla a la mina que se fue, al varón que se fue. Estamos hablando de los inicios, En los inicios es una cosa paralela entre lo secular y lo religioso. Van como alimentándose porque están en contacto todo el tiempo, pero son dos caminos distintos, porque para la familia afro-norteamericana, en general, la mujer era la que guardaba esta cosa religiosa, la que cuidaba que la familia se mantuviese en esa senda, digamos, del buen vivir. En cambio, muchos varones tenían otras actividades y los bares de pueblo, el hecho de salir y de viajar y de irse de la casa, los hijos que se iban, el músico de blues era aquel que se había ido de la iglesia, era el pecador, el representante del diablo. O sea, ahí en el blues tenemos un paralelo con esa cosa prostibularia que decís que tiene el tango. En el blues también está la cosa sexual, está estas cuestiones que tienen que ver con la marginalidad y con el malvivir, digamos. Sí. Y hay otro dato interesante, que es muchos músicos de blues cantaban música religiosa solo los domingos. Solo los domingos, ¿no? Sobre los bluesmen del Delta, ¿no? Y hay otro dato también, que a veces cambiaban el nombre, ¿viste? Para no ser identificados, ¿no? Porque cuando grababan música religiosa, claro, lo grababan con otro nombre. Por ejemplo, Blind Lemon Jefferson, artista de
Country Blues 1926, ¿no? 27. Que habla del diablo, de la bebida y de todas las cosas malas. De lo que se te ocurra, ¿no? Bluesmen de Texas, tal vez uno de los bluesmen más icónicos de Texas, ha grabado música religiosa bajo el seudónimo del diácono Bates, ¿no? Porque si no nadie le compraba un disco. Claro, no era creíble. Son dos cosas paralelas que se dan en la sociedad afro-norteamericana de esa época. Hay un documental de la serie de la saga de blues de Scorsese, que son 7 películas dirigidas por 7 directores extraordinarios, distintos. Hay uno de los capítulos que se llama Warming by the Devil's Fire, es calentándose bajo el calor del fuego del demonio, sería, ¿no? Donde se habla de esta línea muy fina que divide lo secular de lo religioso y que se puede cruzar de alguna manera fácilmente poniendo en peligro el alma, ¿no? Esta idea de como que de tipos que están en ambos lados de esa línea y jugando al fleje, como decimos nosotros, ¿no? O sea, jugando al fleje todo el tiempo. Es muy interesante. Hay un chiquito que el tío lo quiere llevar al mundo, ¿viste? De la vida fácil y qué sé yo, que le quiere mostrar, digamos, las mujeres y todo eso. Es muy interesante esa película, Warming by the Devil's Fire, altamente recomendable. Y se ve un poco esta dualidad de la cultura afro-norteamericana, Sí. que todo el tiempo están ahí debatiéndose entre lo religioso y lo no religioso. Y que en un punto están separadas y en un punto conviven también, ¿no? Con esto que dialogan todo el tiempo. Todo el tiempo hay un diálogo y hay una línea ahí, ¿viste? Una medianera que se cruza solo poniendo en peligro el alma, Mismo como dice artistas de rock and roll Little Richard. Y artistas de blues que de a ratos trabajaban siendo músicos y de a ratos eran predicadores directamente, eran religiosos que participaban de la iglesia como predicadores. Little Richard. Que era una manera de conseguir un sueldo también con un trabajo más liviano, digamos, que los trabajos duros del campo. Y hasta una cierta posición social. Y hasta un cierto respeto social. Entonces, y por ahí eran por temporadas, digamos, eran un tiempo hacían una cosa y otro tiempo hacían otra, Sí, cantaban blues o hacían Little otra. Richard fue y vino un montón de veces. Nosotros decimos que la diferencia entre el tango y el blues tiene que ver con si tiene mamá o no tiene mamá. Para nosotros, el blues es una huérfano, persona es que huérfano. se fue y se olvidó de su familia. Tiene una mamá y un papá ahí en el recuerdo, pero vive su vida como un adulto solo. En cambio, el tanguero vuelve siempre a la casa de su viejita a que le haga su comidita y a cuidarlo. Siempre está llorándole a la mamá para que lo cuide. Sí, nosotros decimos que el tango tiene madre y el blues no, pero siempre hacemos esa broma. Viste, vuelvo vencido a la casita de mis viejos, ¿no? El tanguero, viste, siempre está melanco y vuelve... Tiene una melancolía que el blues no tiene. Claro. Tiene una tristeza, incertidumbre, no sabe bien qué le va a pasar en la vida, pero es otra forma. El tango ahí tiene como una cosa melancólica portuaria que ojo, me mata a mí, ¿no? Está buenísima. Amo eso. Nos encanta el tango también. Pero, viste, nuestros viejos nos enseñaron mucho porque escuchaban mucho. Mi viejo era fanático de Floreal Ruiz, viste, el papá de ella también, de Fiorentino, perdón. Y bueno, amamos todo eso también. Bueno, se nos acabó el programa, pues quedaríamos charlando horas de blues, de tango, que no faltará oportunidad para volver a repetirlo. Pero bueno, queríamos agradecerle muchísimo por haber participado hoy de nuestro programa. A la gente, el próximo 7 de junio a las 22:30, el dúo Daras Ponce va a estar actuando en La Dama de Bolini, en Pasaje Bolini 2281, así que no se los pierdan en vivo. Van a estar Pueden las encontrar Salmonets. todo su repertorio con las Salmonets también y pueden encontrar todo su repertorio, incluso el disco prontito Porque Back se to the presenta. Roots en las plataformas. Así que nada, síganlos, escúchenlos porque lo van a disfrutar tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Me han desasnado completamente. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.